Hoy me vas a permitir que te hable desde un punto de vista más intimista. Va a ser un vídeo bastante largo, ya te adelanto, pero creo que no se desperdicia ni un segundo de él. Quiero hablarte un poco de mi experiencia personal, de la experiencia personal de gente que me rodea, amigos, colegas, que nos dedicamos al servicio de Dios, al servicio de la Iglesia y al servicio a los demás. Y la tendencia que mucha gente tiene a comparar nuestras carreras, si es que se puede decir o llamar de esta manera, con lo que son empleos o carreras dentro de empresas que están en la sociedad en general, ¿no? Empresas que se dedican a ganar dinero. Y cómo a veces nos influencia de una forma muy negativa esa perspectiva y esa mentalidad de competitividad, de querer hacer más, de ser el primero y de venderse, sobre todo la idea de venderse, no el marketing, pero el marketing mal llevado, la marca personal por encima de todo. Es algo que yo sufro porque hay mucha gente que no para, de una manera directa o indirecta, de recriminarme que podía haber llegado mucho más lejos si hubiese hecho esto, lo otro, o no me hubiese mudado de país, o no me hubiese mudado de continente. Y son comentarios que me llegan de vez en cuando. Y bueno, creo que merece la pena que haga una reflexión a voz alta con todos los que estáis detrás de la pantalla, contigo en concreto. Hace muchísimos años que me acompaña, pues fue uno de los primeros sermones que preparé cuando todavía era un pastor bastante joven, basado en un capítulo que se llama Ayuda para la vida cotidiana, que se encuentra en un libro de Elena G. de White. Para los adventistas ya sabemos de quién hablamos, para los que no conocen es una cofundadora de la Iglesia Adventista, y ese capítulo me dio lugar a hacer una serie de sermones, de predicaciones que me han acompañado todo mi ministerio. Hace tiempo que no lo predicaba yo y lo estaba traduciendo al francés y me di cuenta de que haber predicado sistemáticamente este tema me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi ministerio y ha ayudado mucho a los que me rodean. Y creo que es necesario que lo vuelva a meter dentro de mi repertorio de predicaciones cuando visito las iglesias. Y en concreto estoy hablando de la página 378 en español, donde esta autora dice, y luego hay una serie de textos bíblicos que digamos que ella analiza, o sea que en realidad la fuente primera de todo esto es la Biblia. Permitidme que lo lea, tengo la pantalla al lado, que dice: quienes piensan que su trabajo no es apreciado y ansían un puesto de mayor responsabilidad, deben de considerar que, y cita Salmo 76, versículos 6 y 7, ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez. A este abate y a aquel ensalza. ¿Cuántas veces pensamos que todo depende de nosotros, de que todo lo que yo haga tiene que ser conocido? Eso en el mundo mercantil sí es lógico. Y yo entiendo que a veces un trabajo no está bien remunerado y es lícito que tú busques otra empresa donde te paguen mejor por el mismo trabajo. Pero cuando hablamos de estar al servicio de Dios, las reglas no son las mismas, ni de lejos. Yo decidí hace muchísimos años, hace varias décadas ya, dejar de lado el mundo mercantil, donde por cierto me ganaba mejor la vida que siendo pastor. Dicho esto, pequeño paréntesis que cierro ahora, hay gente que piensa que, bueno, pues en la iglesia se aplica lo mismo. Entonces hay gente que tiene una idea, un plan brillante y lo publicita y todo el mundo se queda maravillado por lo que ha hecho esa persona. Y hay otros muchos que tienen muchas ideas, muchos planes brillantes, pero no se acreditan el mérito, sino que lo dan al grupo, lo dan al equipo. Y cuando hacen eso, parece que queda todo diluido y la persona no recibe el mismo mérito. Y en un momento determinado puede que, cuando llegara el momento de hacer elecciones a otros niveles superiores, pues pasa desapercibida y no pasa nada. Hace pocos días estuve en un funeral, tristemente, del hijo de un compañero de equipo, de trabajo. Había un invitado conmigo. Un invitado, una persona a la que le he tomado muchísimo aprecio, que se considera cristiana, no es adventista, pero que nos ha conocido porque ha empezado a colaborar con el equipo del estudio, con el equipo de grabación. No voy a dar muchos detalles porque no quiero identificarlo. Sí que os voy a decir que ha trabajado en documentales para la BBC, para National Geographic y otros. Pero bueno, solo digo eso, no voy a decir más. Y cuando yo estaba acompañando a esta persona, porque no conocía a nadie de los que estábamos en el funeral, vino un pastor, prácticamente nadie conoce en todo el mundo. Y es un pastor que ya está jubilado, que se llama Daniel Razacarías, con K. Es nuestro corrector de estudios bíblicos. ¿Sabéis? Todos los programas que producimos en el estudio de televisión que dirijo
Luego salen en televisiones no adventistas, por cierto, en 3 televisiones canadienses no adventistas, se emiten y la gente nos contacta para dar estudios bíblicos. Y este señor jubilado, que tú lo ves y es chiquitito, es pequeñito, hombre muy callado, muy dulce, muy dócil, nunca llama la atención, es el encargado de corregir las lecciones y de hacer el seguimiento y de finalmente hacer que la gente que ve el programa de televisión se enamore de Jesús y tome la decisión del bautismo. Para mí, esta persona es la persona clave de todo el trabajo que hacemos en el estudio de televisión. Nunca sale en televisión, nadie lo conoce, no lo ves en antena, no lo ves en las grandes reuniones, no lo ves predicando. Pero sin el trabajo de este señor, de este pastor jubilado, por 1000 programas de televisión que hiciéramos, por 1000 presentadores que fuesen muy conocidos por todo el mundo que tuviéramos, nada tendría sentido, porque al final sería vano, sería para nada. Porque el trabajo de este pastor del quien os estoy hablando y que nadie conoce es la clave de que al final la gente entre en una relación personal con Jesús. Qué pena que no le hayamos dado un reconocimiento suficiente a este pastor que trabaja en la sombra y que ilustra perfectamente lo que quería compartir con hoy. Bueno, sigo leyendo y te comparto. Todo hombre, dice Elena G. de White, tiene su lugar en el eterno plan del cielo. El que lo ocupemos depende de nuestra fidelidad en colaborar con Dios. El punto clave es tu fidelidad en colaborar con Dios, no en ser el más visto, el más aclamado o que la gente reconozca tu trabajo. Me gusta mucho. Dice, necesitamos desconfiar de la compasión propia. A veces nos autocompadecemos y entramos en un bucle de no se me reconoce, hago un trabajo, no se me paga lo suficiente, yo fuera de la iglesia cobraba muchísimo más por un trabajo igual o incluso por menos, me pagaban más. Podemos hacer 1000 cuestiones, no se trata de la compasión propia, se trata de hasta qué punto estás dispuesto a colaborar con Jesús, cuál es tu verdadera motivación. Sigo leyendo, jamás os permitáis sentir que no se os aprecia debidamente, ni tampoco os permitéis que no se tienen en cuenta vuestros esfuerzos o que vuestro trabajo quizá es demasiado difícil o no suficientemente remunerado. Esta última frase la añado yo. Toda murmuración sea acallada por el recuerdo de lo que Cristo sufrió por nosotros. Me encanta. Recibimos mejor trato que el que recibió Jesús. Mirad, Jesús, y dice ella aquí más adelante, en otro texto más arriba que no lo he leído, ¿no? Cuando en Filipenses se nos dice que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que tomó toda forma de siervo, de ser humano para venir y servir a los demás, incluso ser maltratado, ¿no? En nuestro lugar. Cuando pensamos en Jesús y en lo que hizo, dejas de compararte con el otro compañero, con el otro director de o responsable de, por qué a él lo premian más que a mí o no, o por qué a aquel que hace menos que yo se le reconoce más. Todo eso pierde lugar, se desvanece, porque jamás ningún ser humano se puede comparar a lo que Jesús hizo por mí. Y eso es lo que me debe motivar en mi servicio, en tu servicio, hacia los demás, hacia la iglesia y por supuesto hacia el Señor. Jeremías 45, versículo 5. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques. ¿Hasta qué punto hacemos cosas? Y ahora me dirijo a los que tenemos un cargo de responsabilidad en la iglesia. Yo llevo la administración, pues de los 23 años que llevo ya de ministerio, pues aproximadamente 16 he estado en administración y solamente 5 o 6 como pastor de iglesia exclusivamente. O sea que llevo una prolongada experiencia en muchos ámbitos y he visto gente pasar y que llaman la atención y luego pegarse, como decimos en español, el gran bofetón, la gran torta, pegarse la gran caída. Y yo nunca le deseo eso a nadie. Pero si realmente detrás está el servicio, es el Señor el que abate a unos o el que eleva a otros. Y me alegro por los que son promovidos, compañeros míos, de verdad de corazón me alegro. Pero también he visto en el pasado, hablo del pasado, gente que parecía tener un futuro prometedor, pero cuando te acercas y te das cuenta de que lo que en realidad estaban buscando era la promoción propia, el tiempo ha acabado por demostrar que, bueno, han desaparecido, se han diluido y ya no están más. Qué triste, ¿no? Dice este libro, este capítulo, el Señor no tiene lugar en su obra para los que sienten mayor deseo de ganar la corona que de llevar su cruz. ¿Realmente lo hacemos por servicio? Si lo hacemos por servicio, ¿qué es lo que buscas en realidad? Dios necesita hombres que piensen, hombres o mujeres,
que piensen más en cumplir su deber que en recibir la recompensa. Dios necesita personas más solícitos por los principios que por su propio progreso. Y es cierto, a mí me ha ocurrido, y no en una ocasión, sino en varias, y en diferentes países, que ha llegado momentos en mi ministerio y en mi vida en los que había detalles, voy a decir detalles por no decir grandes cosas, con los que yo no estaba de acuerdo, porque creo que hay principios bíblicos, espirituales detrás que no estaban completamente alineados con lo que ese proyecto detrás escondía, y he decidido o disociarme o simplemente no apoyarlo al 100%, porque si lo apoyaba al 100% quiere decir que yo estaba aceptando cosas que no todo el mundo veía en la letra, pero que yo sé que estaban detrás, y eso han llevado a que pues se me haya echado a un lado, se me haya apartado, o no se me haya tenido en cuenta en según qué momentos de la historia de la administración de ciertos lugares. Pero creo que eso es lo que debe de primar. Está clarísimo, los principios son muy importantes. Eso es lo que debería de primar, ser fiel a los principios. Pero sin embargo siempre es fácil encontrar a otra persona que ocupará el lugar que yo tenía en ese momento, porque le da igual decir que sí o no a según qué cosas cuando yo he dicho yo por ahí no paso. En todos los lugares se cuecen habas, creo que me entendéis. No estoy dando suficientes pistas para que nadie identifique ni ningún país ni ningún hecho en concreto, porque repito, no ha sido un caso único, han sido muchos en diferentes lugares. No te desanimes. No te desanimes porque el Señor ve eso, aunque humanamente la gente pueda decirte si tú hubieses cedido, si tú hubieses estado de acuerdo, total, la iglesia no es tuya, no es tu proyecto, no se trata de que la iglesia sea mía o que sea mi proyecto, se trata de que yo quiero ser fiel a los principios con los que yo me identifico, y eso está por encima de todo, y esa fidelidad es la que el Señor ve, por encima de cualquier puesto, cargo o reconocimiento, incluso salario. Sigo leyendo, retomo la frase porque es que me parece increíble, ¿no? Dios necesita personas más solícitas por los principios que por su propio progreso. Y sigue diciendo, los que son humildes y desempeñan su trabajo como para Dios, se nos olvida que no trabajamos para el presidente X, o la Unión X, o la Asociación X, o la División X. Estamos trabajando para Dios. Y yo lo digo muchas veces, mi jefe es Dios. Independientemente de que haya otros muchos subjefes, que al fin de cuentas son los que pagan mi cheque, ¿no? Al final de mes. Pero entendedme lo que quiero decir. Yo tengo que trabajar para Dios. Los que son humildes, ojalá yo fuera humilde, ¿eh? No estoy diciendo que yo lo sea, ojalá. Yo eso es lo que busco. No estoy diciendo que lo sea ni de lejos. Los que son humildes y desempeñan su trabajo como para Dios, no aparentan quizá tanto como los presuntuosos y bulliciosos. Y es cierto que hay gente que hace mucho ruido. Yo me acuerdo de un profesor que tuve en el seminario de teología en España, Miguel Ángel Roch, al que quiero muchísimo y al que le tengo un cariño realmente extraordinario, porque es un hombre con un carácter muy peculiar, pero precisamente porque es alguien con su carácter tan peculiar, era un hombre fiel a sus principios y me lo demostró en muchas ocasiones, y le tengo una profunda admiración y grandísimo respeto. Yo me acuerdo que él tenía gallinas en su patio, y cuando una vez le visitaba en su casa me decía, mira, ¿ves? Este es el gallo tal, y dice, este es un escandaloso. Hay muchas gallinas que van escarbando y cuando encuentran un gusano, pues está bien, pero cuando este encuentra uno, hace un ruido escandaloso y vienen todas las gallinas corriendo. Ya ha encontrado un solo gusano y las demás hacen lo mismo, pero no hacen tanto ruido. Y me dijo, hay gente que hace lo mismo, Pedro. Y yo me quedé, y la historia, 20 años después, 20 y tantos años después, me han demostrado que lo que me dijo es cierto. Y esta frase viene justamente a decir lo mismo. Los que son humildes y desempeñan su trabajo como para Dios, repito, no aparentan quizá tanto como los presuntuosos o los bulliciosos, pero su obra es más valiosa. Me encanta porque para mí el pastor del que os hablé hace un rato, Daniel Rozacaría, es justamente alguien que ilustra esto. Para mí, como director de un equipo, la persona que menos se conoce de ese equipo fuera del equipo es para mí la más valiosa. Este pastor jubilado del que os he hablado hace un rato. Y creo que el Señor está de acuerdo conmigo. Y no porque yo tenga razón, sino que porque Él tiene razón. Así que sigo leyendo. Muchas veces los jactanciosos, los que presumen, llaman la atención sobre sí mismos y se interponen entre el pueblo y Dios. Qué triste que la gente que se atribuya el mérito del éxito de algo, un premio, un reconocimiento,
por encima de, no, esto es gracias a Dios, es gracias a un equipo. Esa gente se interpone, dice aquí, entre el pueblo y Dios. Pero su obra fracasa. Qué pena, ¿no? Yo, os lo digo abiertamente, mi oración es, Señor, si yo estoy en este caso, de verdad muéstramelo porque no quiero caer en esa trampa. Sabiduría ante todo, dice el texto. Ahora estoy leyendo en Proverbios 4, 7 y 8. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y ante toda tu posesión, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieses abrazado. El capítulo sigue, es muy largo y ya llevo mucho rato hablando. Yo te invito a que lo busques. En internet lo puedes encontrar, Ministerio de Curación. El libro se llama así y el capítulo se llama Ayuda para la vida cotidiana. Creo que merece la pena y tengo que volver a predicar esto más a menudo porque yo soy el primero en necesitarlo. Me tengo que alegrar por el éxito y las victorias de mis compañeros y me alegro. Pero también tengo que ser lo suficientemente humilde como para no quejarme, no pensar que no estoy suficientemente reconocido y cada vez que haya algo de bueno que sale en el trabajo y un éxito que aparentemente tenemos en el ministerio, darle primero gracias a Dios porque la obra es suya y en segundo lugar a todo el equipo que ha hecho posible. Nadie se puede atribuir jamás un éxito en la obra del Señor por méritos propios. Nunca. Y si es tu caso y te sientes desanimado y quieres tirar la toalla y salir de la obra porque fuera te pagan más, bueno, depende de lo que tú busques en la vida. Pero yo te digo, si quieres realmente servir al Señor, quizá el que no estés prosperando como otros prosperen demuestra que eres la persona adecuada para ese puesto, porque no todo el mundo, y esto es una lección buenísima que te dejo, es bueno para ser un segundo violinista. Todo el mundo quiere ser el primer violín en la orquesta. Sabéis que hay los solistas en las orquestas. El primer violín. Todo el mundo quiere ser el primer violinista. Pero cuando encuentras un violinista excelente, que podría ser primer violinista sin duda, ¿está dispuesto a aceptar ser el segundo violinista? Es muy difícil encontrar segundos violinistas. Y yo os digo una cosa. Yo siempre seré un segundo violinista. ¿Sabes por qué? Porque el primer violinista en mi vida siempre será Jesús. Que Dios te bendiga.